Amén. Sean bienvenidos todos. La palabra del Señor dice: cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía, con el deseo y el anhelo que la palabra que fluya en esta hora siga bendiciendo, edificando las vidas de todos nosotros. Amén. Nos vamos a poner de pie para orar, para que le pidamos con fe al Señor que nos dé sabiduría para recibir la palabra. Padre, te doy gracias, oh Dios de los cielos, por darnos el privilegio de estar reunidos en esta hora. Venimos con la necesidad que tu palabra venga a refrescar nuestro corazón, que se cumpla que de parte tuya vienen tiempos de refrigerio para la vida de nosotros. Gracias te damos por esta palabra. Te pido, mi Dios, que tu presencia nos infunda aliento de vida a través de la palabra viva y eficaz que tú envías en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos y lo recibimos en fe. Amén. Y amén. Y amén. La palabra de Dios dice de sí misma que todo lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. Amén. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Estábamos viendo el día viernes en enseñanza que tenemos de doctrina para afirmar en nuestros corazones la importancia de darle lugar al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y nos haga hombres y mujeres convencidos de que el Señor vendrá por una iglesia que se dejó preparar. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, verso número 38, en la versión Reina Valera del 60, lo voy a leer. Y la palabra de Dios dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Como usted está leyendo en su Biblia y en la pantalla también tenemos la oportunidad de tener la cita bíblica, estamos viendo la exhortación que nos hace la Escritura con respecto a lo que nosotros debemos de anhelar como hijos de Dios, es no retroceder. El que retrocede no agrada el alma del Señor. Amén. Y entonces este texto es bien importante para la vida de nosotros, porque nosotros somos un ser tripartito. Somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra vida espiritual antes de Cristo estaba muerta. No teníamos comunión con Dios. Muchos de los que estamos acá tal vez hablábamos de Dios, pero no le conocíamos. Ahora tenemos el privilegio de poder conocer al Dios que nos ha amado y nos ha salvado y nos ha dado la oportunidad de que nuestras vidas están ahora enfocadas a una promesa que el Señor volverá. Si usted lee el verso 38, yo quiero que tenga ahí su Biblia abierta. Estos textos no le van a aparecer ahí en la pantalla, pero yo quiero que me acompañe en el contexto de la palabra. Si ya llegó, dice en el verso 37, dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Ya lo leyeron? Ahora, entonces tenemos que estar convencidos que el que dijo que iba a venir, vendrá y no tardará. Puede levantar su mano y decir conmigo: Jesús prometió venir y Él no tardará. Esa es la promesa que tenemos, que Él vendrá por una iglesia que no desmaya. Hoy se llama el tema, lo hemos titulado Sostenidos viendo al invisible. Y entonces la palabra nos va a exhortar, nos va a enseñar, porque dice la palabra en forma clara que el justo, todos nosotros somos justos. Antes no éramos justos ni uno solo,
Pero nosotros que éramos pecadores, hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero y fuimos declarados justos delante del Padre por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Por eso alabamos y bendecimos su bendito y santo nombre, porque ahora somos llamados justos. Amén. Entonces dice la palabra que el justo va a vivir por fe y que el justo no tiene que retroceder el alma. Ahora quiero que me acompañe, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Y veamos cómo dice la palabra acá, porque por fe andamos, no por vista. La palabra nos enfoca que el justo tiene que andar por fe y no por vista. Todos nosotros como seres humanos que somos espíritu, alma y cuerpo, todos tenemos una lucha interior en nuestro ser. Queremos creer en lo sobrenatural, pero la mente natural se opone. Entonces usted y yo estamos inmersos en el diario vivir en una lucha. Queremos creer en lo sobrenatural, pero nuestro raciocinio, nuestro pensamiento natural a veces se opone. Y entonces terminamos caminando por vista, usted no. Algunos terminan caminando por vista y no caminan por fe. Estamos aprendiendo a caminar por fe. Amén. Entonces la palabra profética, la primera, nos habló de una manera bien especial el Señor y nos dijo que nosotros a veces tomamos caminos que a nosotros nos parece que son los mejores y tenemos que dejarnos guiar para tomar el camino que Dios quiere que tomemos, porque tenemos que pensar de que el Señor tiene el control de todo y el Señor nos tiene que dirigir el caminar diario en todo lo que usted hace, en todos sus planes, en todos sus proyectos. Tenemos que consultar a Dios para recibir el testimonio y confirmación de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Amén. Y la segunda palabra profética también nos habló para no ver lo terrenal, sino aprender a ver lo celestial, porque lo terrenal es temporal y si aprendemos a ver lo celestial, esto es eterno. Amén. Por favor, yo quiero que ponga atención, porque le digo, hermano, la palabra profética no hay que desecharla. Nuestras vidas están siendo preparadas por la palabra que usted está escuchando y por los dones que se activan. Amén. No mire que tengamos el contacto con los vasos proféticos. Me engañaría yo mismo y los engañaría a ustedes y recibiría el juicio de Dios si nosotros manipulamos la palabra. Los dones proféticos que aquí han fluido son genuinos y auténticos para la gloria de Dios. Amén. Entonces Dios nos está hablando que tenemos que aprender a caminar por fe. El justo camina por fe, no por vista. Amén. Y entonces ahora nos vamos a enfocar que nos vamos a sostener viendo al invisible para no retroceder. Cuando el Señor hablaba a mi corazón para ir afirmando los apuntes que tengo que hacer para no desviarme del mensaje principal, hace una semana yo estaba hablando con el Señor, orando con el Señor, y una de las situaciones es que muchas veces nosotros los hombres, me incluyo yo, no nos damos cuenta cuando hemos tenido alguna parálisis espiritual sin darnos cuenta. Quiere decir que podemos venir a la iglesia, pero no estamos activando con toda la pasión. Podemos leer la Biblia, pero no podemos estar profundizando en la Biblia. Y entonces hay un momento que hay personas en ese estado, pero también hay otras personas que no se han dado cuenta que su vida espiritual está retrocediendo. Y eso es lo que hoy es importante exhortar por la palabra del Señor, que el justo que retrocede no agradará el alma al Señor. Y hoy el Señor con amor, con gracia nos está diciendo que revisemos nuestro camino. Si alguno se está sintiendo sin fuerzas,
sintiéndose desmayado, estancado en su vida espiritual o inclusive retrocediendo, el Señor hoy nos envía una palabra para darnos el ánimo, para tomar nuevas fuerzas e impulsarnos hacia adelante, porque el Señor ha tenido gracia sobre nosotros y su misericordia no se ha apartado, y Él sigue exhortándonos porque todavía es tiempo de caminar como sabios y entendidos en la buena voluntad de Dios. Amén. 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 Entonces, en medio de todo ello, hay algunas circunstancias que pueden hacer demeritar el ánimo de las personas. Hay tiempos de prueba, hay tiempos de tribulación, hay circunstancias difíciles que pueden venir a la vida de nosotros los hombres, pero nosotros tenemos que creer. El Dios que nos ha dado su palabra es el Dios que nos está animando en todo tiempo, porque Él le dijo a los discípulos que iban a correr con la visión, y hemos aprendido que también nos lo está diciendo a nosotros. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. El Señor está con nosotros y nos dará la salida. Tenemos que tener la fe y la sensibilidad de que Dios nos va a sacar adelante. Los que estamos acá hemos comprobado en los momentos difíciles que Dios se ha manifestado y Dios ha hecho algo especial en nuestras vidas. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Entonces, una prueba, una tribulación es para una función. La palabra del Señor dice que todo lo que le pasa a los que amamos, lo amamos a Él, nos ayuda conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Amén. Entonces, tenemos que aprender a creer que si viene una prueba es para nuestro bien. Amén. Un tiempo difícil es para nuestro bien. Un tiempo de escasez es para nuestro bien. Por favor, abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versos 17 y 18. Amén. El apóstol Pablo, por el Espíritu, escribió esta porción de la palabra que nos debe ministrar de una forma contundente, y dice la Escritura: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, amén. Entonces, hermanos, la prueba o la tribulación, el problema que pueda venir, hermanos, va a producir un peso de gloria. Pero cada uno de nosotros hemos experimentado momentos difíciles, sentimos que no salimos, sentimos que es demasiada la prueba que ha venido sobre nuestras vidas, la carga, nos sentimos afligidos, ansiosos, hasta en cuadro de depresión. Pero el Señor está diciendo que es una tribulación momentánea que traerá un peso de gloria. Dios, que conoce el corazón de todos nosotros que estamos acá y de los que nos están viendo a través de esta señal, Dios está diciendo que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, no nos angustiemos, sino que el Dios de gloria tiene el control y traerá después de esta tribulación leve un gran peso de gloria. Un gran peso de gloria. Y esa verdad la tenemos que digerir, porque nuestra mente natural nos hace sentir solos y desamparados, pero el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu nos debe hoy dar la habilitación de poder creer que ese peso de gloria ha de venir. Pero va a depender de nosotros que utilicemos nuestro libre albedrío para buscar más del Señor, no bajar la oración, no bajar el tiempo de la meditación de la palabra, la comunión con el Señor a la cual hemos sido llamados, porque en esa presencia de Dios tendremos el respaldo de Él. Entonces, hermanos, yo le escribí algo al respecto para que le quede grabado, ustedes los que apuntan.
los tiempos de prueba no son para desanimar. Sirven para formar el carácter de valientes en el espíritu. Un carácter como el de Cristo. Amén. Y si usted se da cuenta, yo alabo el nombre de Dios, lo que leyó el hermano Raulito al inicio del culto. Efesios capítulo 5. A ver, hermano Raulito, pasa aquí por favor con la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, tenemos que tener oídos espirituales. Mire, nosotros somos hijos de la luz. No tenemos que ser atrapados por las tinieblas en el tiempo de la prueba, sino tenemos que tener el privilegio de ser ministrados por el Señor para ver el tiempo de gloria. Vamos a leer Efesios 5, 1 y 2 en la versión viviente. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Amén. Entonces, hermano, la palabra nos exhorta a imitar a Cristo como hijos de Dios, como hijos amados, como hijos de la luz. Entonces la tribulación que usted está pasando o que haya pasado, y también la palabra profética dijo que todo lo que haya pasado, aunque hayamos sufrido y hayamos derramado lágrimas, aunque hayamos sentido que todo se terminó, el presente el Señor lo puede cambiar y el futuro lo va a cambiar. Amén. Entonces seamos imitadores de Cristo como hijos amados. Entonces los tiempos de prueba no son para desanimarnos, no es para destruir a nadie, sirven para formar el carácter de valientes en el espíritu. Hombres y mujeres conforme al carácter de Cristo. Puede levantar su mano juntamente conmigo y decir: hoy declaro que tengo el privilegio de pasar pruebas y tribulaciones, pero estas me ayudarán a que se forme en mí el carácter de Cristo. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Entonces la prueba y la tribulación no tiene que hacernos retroceder. Yo le traigo acá en el contexto de bíblico qué significa la palabra retroceder. La palabra retroceder significa volver hacia atrás. Entonces el enemigo, cuando quiere trabajar y mentir en nuestra mente, quiere hacernos volver al mundo. Usted se ha dado cuenta que hay personas que cuando tienen un problema, cristianos, digo que son cristianos, tienen un problema, en lugar de buscar la casa de Dios, de buscar el consejo de Dios, buscar la cobertura de Dios, hay personas que han confesado el nombre del Señor y cuando tienen un problema van a buscar no a una persona precisamente cristiana, sino a un pseudo amigo, a un pseudo consejero, y lo único que le puede representar este consejo, esta compañía, es hacerlo retroceder. Y por eso hemos visto tantos testimonios de personas que vuelven a beber, vuelven al mundo y no caminan conforme a lo que Dios le dio. Dios está permitiendo ciertas pruebas para que nuestro corazón se vaya forjando al carácter de Cristo. Pero si no acepta este proceso, puede retroceder y puede volver atrás. Y hay personas que después que el enemigo influyó para que pecaran, en lugar de buscar la reconciliación, sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, les da vergüenza y ya no quieren venir a la iglesia. Y eso es un gran problema, y por eso nosotros hoy estamos siendo exhortados por la palabra para no volver atrás. Otro concepto de retroceder significa detenerse ante un obstáculo o peligro. Y yo quiero decirle en esta hora que el justo vivirá por fe, no vivirá por vista. Y el obstáculo que pueda venir o el peligro que pueda venir no nos va a detener,
sino que el Espíritu que mora en nosotros nos va a dar la capacidad para salir adelante y sobrepasar ese obstáculo y ese peligro, porque no lo haremos en nuestras fuerzas, sino lo haremos en el nombre poderoso de Cristo, porque la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y ese espíritu está en su corazón y le ayudará a salir adelante en medio del obstáculo que pueda venir o ha venido y el peligro que está por delante. Usted es más que vencedor en el nombre poderoso de Cristo. Usted es un justo llamado a vivir por fe, porque sabe que falta un poquito y el que prometió que vendría va a venir, y usted tendrá ese hálito de alegría y de gozo de poder solventar ese obstáculo en el nombre poderoso de Cristo y entonces alcanzar lo prometido. Amén. Entonces hay circunstancias bien difíciles para nuestras vidas, pero ya leímos que tenemos que imitar a Cristo. Pero ahora miremos terrenalmente, hombres que nos han antecedido y sus hechos están escritos en la Biblia, y posiblemente hemos tenido las experiencias de escuchar el testimonio de algún hermano que ha superado una serie de circunstancias. Hemos visto hermanos que habían perdido todo y el Señor los ha restituido. Hemos visto ese tipo de milagros. Personas que han estado con muchos problemas económicos, con deudas, y Dios los ha sacado para la gloria de Dios. Hemos visto hermanos con enfermedades graves, enfermedades terminales, y Dios ha extendido la licencia de vida. Amén. Hemos visto tantas circunstancias. Hemos visto matrimonios destruidos y hemos visto la restauración de esos matrimonios. Hemos visto desgracias en medio de las familias y hemos visto cómo la gracia ha reedificado las familias. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que creer que los justos viviremos por fe. Voy a hablarles de una manera sencilla de un hombre que tenía un llamado. Es un hombre de la Biblia, tenía un llamado, pero pasó momentos difíciles, momentos duros. Y en esos momentos duros había un propósito que Dios había preparado, pero pasaron muchos años. El Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo, a veces quisiéramos las respuestas así, pero la Biblia nos habla de que esos grandes hombres de fe pasaron muchos años, pasaron muchas vicisitudes, muchas tribulaciones, muchas pruebas, hasta que se manifestó el propósito de Dios. Amén. Sumérjase en la palabra y va a encontrar la delicia de que Dios nos habla a través de los testimonios de estos hombres que superaron todos esos obstáculos. Pero por razón de tiempo solamente le voy a hablar de uno. Le voy a hablar de un hombre que estuvo en los placeres del mundo. Estaba sumergido. Un hombre que fue rescatado de las aguas. Un hombre que tenía sentencia de muerte, porque todo varón que abriera matriz iba a ser muerto. Pero la madre, juntamente con su hija mayor, libran la vida de este bebé recién nacido. Lo ponen en una canasta de juncos, lo ponen en el río Nilo, y usted conoce la historia. Lo encuentra la hija del faraón y lo cría como hijo suyo. Y le estoy hablando de Moisés, por supuesto, ¿verdad? Y Moisés pasa 40 años en el palacio del faraón. 40 años de placer, 40 años de deleite, en donde no sabía que había un propósito para su vida. Yo no sé cuántos años pasó usted en el mundo. No sé cuántos años pensó que lo que usted hacía era vida. Amén. Yo pasé una X cantidad de tiempo, porque no le puedo decir 34 años, porque estuve bien portado unos cuantos años, pero después me perdí. Pero yo no sabía que había un propósito en mi vida, y usted tampoco sabía, y Moisés tampoco lo sabía. Y las circunstancias hacen que Moisés tiene que salir huyendo de Egipto. Le resumo la historia. Y pasan otros 40 años en el desierto,
Aquel hombre que se bañaba, que lo perfumaban, aquel hombre que le hacían sus tratamientos de piel, porque los egipcios fueron los primeros que inventaron esos tratamientos de piel. Fueron los primeros que se tatuaron las cejas, ¿verdad? Aquellos que se mantenían impecables en el reino. Y entonces Moisés así creció. Dice la palabra que, no dice la palabra, dice la historia. Dice la historia, ¿cómo se llama? Cleopatra se bañaba con leche de burra. Dice la historia. Para que su piel estuviera siempre lozana en medio de esas inclemencias del país en donde ella vivía. Dice la historia, no me va a hacer mi consejo y usted va a conseguir dónde venden leche de burra. Y entonces seguramente también Moisés le hacían su pedicure, su manicure y andaba todo, como dicen los muchachos, pipirinais. Y ahí estaba Moisés, 40 años, y de repente tiene que huir, y 40 años en el desierto siendo pastor de ovejas. Esos pies que estaban en el palacio ahora estaban en el desierto, estaban en arena. Esas ropas elegantes que tenía en Egipto, ya no tiene esas ropas elegantes, tiene ropas las necesarias, come lo necesario. Ya no tenían las grandes viandas del palacio, comía lo necesario. Y ahí estaba en la zona de confort 40 años y el Señor lo llama. Y 40 años que pasó en el desierto, el Señor lo llama. Usted sabe que Moisés no quería aceptar el llamado, puso una serie de excusas y Dios tuvo paciencia. Y ahora yo quiero decirle, Dios nos ha tenido paciencia. Nosotros hemos tenido un montón de excusas para servir al Señor y Dios está diciendo, con paciencia te estoy hablando. Eres mi escogido, hay un propósito para tu vida. Me eres útil en mi obra, dice el Señor. Amén. Amén. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 11, verso 27. En un solo verso le resumo cuál es el testimonio de Moisés. Dice la palabra: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí me quiero centrar en esta palabra o en estas palabras. Moisés se sostuvo viendo al invisible. La experiencia de Moisés en medio de las pruebas, si usted se va a dar cuenta que Moisés tuvo una cantidad de problemas cuando el Señor lo llamó, una serie de divergencias que tuvo al tomar el liderazgo de Israel. El pueblo, la nación completa se puso en contra de él, y momentos difíciles porque le estaban pidiendo cosas que él era imposible que las pudiera satisfacer. Pero el Dios de los imposibles, lo respaldó en todo tiempo. Y el Dios que llamó a Moisés es el Dios que lo llamó a usted. Y en medio de todas las circunstancias difíciles que usted pueda pasar, crea que de la misma manera que Dios respaldó a Moisés, Dios lo respaldará a usted, porque usted es hijo de Dios. Amén, amén. Entonces Dios a veces no responde como quisiéramos. Esta tribulación puede ser, es momentánea, pero no sabemos en qué tiempo va a terminar. No sabemos en el preciso momento que salgamos del problema, pero lo que sí sabemos es que el Señor está trabajando con nosotros y ese peso de gloria ha de venir. Cuando estábamos hablando que está siendo formado el carácter de Cristo en nosotros, hoy en el tiempo moderno nos encontramos que las ciencias tratan la manera de poner una pequeña pausa. Si no, no me escuchan los demás.
Amén. Entonces la ciencia ha ido marcando conceptos. La psicología, una de las ciencias del comportamiento humano, social, ha enmarcado algo que es muy importante que usted ponga atención, porque el Señor nos lo ha dicho desde miles de años. Y hoy en día todo el mundo habla sobre la capacidad de la resiliencia que debe tener la persona. ¿Y qué es la resiliencia? Para unos va a ser conocido el concepto. Ya lo hemos hablado otras veces acá. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situaciones adversas. Esa es la resiliencia. Entonces ahora yo le puedo decir que el Señor está trabajando en nuestro ser para que tengamos una capacidad de adaptación como sus hijos, como su creación frente a agentes perturbadores o estados o situaciones adversas que puedan venir. El Señor nos prepara. Si la psicología habla de la resiliencia, el Señor nos está hablando que Él se compadece de nuestras debilidades y Él no nos dejará y Él no nos desamparará, pero tenemos que hacer algo nosotros, mantenernos firmes, creyendo y buscando la relación con el Señor. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para creer que el Señor siempre estará en comunión con sus hijos, los que le creamos. Nosotros tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, tenemos libertad de ir a la palabra, tenemos libertad para que esa palabra nos hable, tenemos el privilegio que el Espíritu Santo nos ministre. Dice la palabra, dice la escritura en el libro de los Salmos, Salmo 16, que dice que aún bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches aconseja mi conciencia, dice el Señor. Aún en las noches no habrán sueños perturbadores, sino pueden haber sueños en los cuales el Señor nos va a ministrar. Usted tiene que alcanzar ese buen testimonio. Moisés lo alcanzó y usted tiene el derecho de alcanzarlo también. Moisés tuvo adversidades. Si usted lee la palabra, el pueblo pedía agua, el pueblo pedía carne, el pueblo quería hacer su voluntad y Moisés tenía que estarles respondiendo en todo. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, usted sabe que no quisieron entrar, fueron rebeldes a la ordenanza del Señor, y la multitud de israelitas querían apedrear a aquellos dos valientes que dijeron: si Jehová lo dijo, Jehová lo cumplirá, subamos a tomar la tierra. Y en lugar de que todos se sintieran alentados, todos querían apedrear a estos muchachos, que era Caleb y Josué. Y Moisés pasó esas circunstancias. Moisés tuvo un momento de depresión. Hubo un momento determinado en la vida Moisés que dijo: Señor, si he hallado gracia, por favor, quítame la vida y ponga otro. Usted no ha llegado a esos extremos de sentirse tan deprimido y pensando que la única salida es la muerte, pero Dios le dio gracia y favor a Moisés, y esa gracia y ese favor está en usted si lo cree, que la palabra de Dios le dice que vendrá ese peso de gloria para que usted aprenda a ver las cosas que no se ven, porque esas son eternas, porque usted tiene que llegar a la meta final. Es hijo de Dios y con ese propósito Él lo libró. Dele honor y gloria al Señor. Ahora, como usted está creyendo que la palabra y el Espíritu que mora en usted lo ministra para imitar a Cristo, que usted es uno en los padecimientos de Cristo, porque la iglesia que va a ser glorificada es una iglesia que aprendió a padecer juntamente con Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver a la luz de la Escritura cómo Dios le da o da buen testimonio de sus amados que han creído y se han sostenido. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Usted se va a sostener como viendo al invisible hasta el final. Pero veamos el testimonio que da Dios de Moisés en medio de un conflicto. ¿Sabe que entre los conflictos hasta el hermano y la hermana se levantaron en contra de él?
Usted no se preocupe si un amigo cercano se levanta en contra suya, lo traiciona. No quiero decir ningún miembro de su familia, pero si algo ha sucedido que le ha lastimado su corazón, no se preocupe. Aarón y María se levantaron en contra de Moisés y la gracia y el favor estuvo con el escogido. La gracia y el favor estará con usted. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo número 12, versos 6 al 8. Números 12, versos 6 al 8. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces esta palabra nos dice que Dios defendió a Moisés delante de sus hermanos que se habían rebelado en contra suya, y él dijo: Moisés es fiel en toda mi casa. Y yo vengo declarando que esta palabra también es dirigida para nosotros. Dios quiere llamarnos a nosotros que somos fieles en toda su casa, que no estamos desmayando, que no estamos retrocediendo, que contamos con la ayuda y el favor de Dios, que Él aumentará nuestras fuerzas, Él nos dará el ánimo. Tenemos la fe para poder creer que llegaremos hasta el final, y el Señor dirá: no he visto a otro hombre como tú que eres fiel. Ponga su nombre, por favor. Amén. Y Dios quiere hablarle, porque ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Usted ya no está llamado a estar fuera de los atrios ni en el atrio. Usted está llamado a intimar con Él, porque el Dios que tenemos es el Dios que nos dice que Él se revelará a sus escogidos. La intimidad es con los que le temen, y a ellos les revela sus secretos, dice la palabra. Amén. ¿Cuánto lo creen? Hay un conflicto en nuestra mente, es decir, no creo esto. Hermano, vénsalo en el nombre del Señor, porque yo le estoy hablando palabra de Dios, y la palabra de Dios lo exhorta a creer que Dios tiene intimidad con sus justos. Y entonces usted en la intimidad va a aprender a caminar por fe y no por vista. Pero si no entramos a la intimidad, vamos a oír solamente al predicador y no vamos a oír la voz de Dios cuando nos animemos a entrar a la comunión con Él. Entonces, hermanos, Moisés alcanzó ese buen testimonio, se sostuvo viendo al invisible, Dios lo halló fiel en toda su casa, y eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Y entonces en la epístola a los Hebreos, Dios habla del testimonio de todos aquellos hombres, contando a Moisés, contando a aquellos hombres que creyeron y se sostuvieron hasta el final. Pero ellos estaban sostenidos como viendo al invisible, mas no lo vieron. Y usted y yo no solamente lo hemos visto en fe, sino también lo hemos recibido en nuestro corazón. Amén. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo número 11, versos 39 y 40. Lo voy a leer en la versión Las Américas. Cuando la palabra nos habla de los héroes de la fe, de aquellos hombres que creyeron a Dios y cumplieron su llamado ministerial en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, creyendo en la palabra que Dios les había dado, Dios dice de ellos de la siguiente manera: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, ¿qué recibieron? Aprobación por su fe, pero no recibieron la promesa. Por favor, pongamos atención a esto. Ellos, la misma palabra dice en 1 Pedro, tenían el Espíritu de Cristo, pero no lo recibieron como nosotros, porque ellos anunciaban a Cristo. Y dice la palabra que ellos inquirieron diligentemente en qué tiempo y en qué persona eran de lo que ellos hablaban, de la gracia. Pero se les dijo que a ellos no les correspondía, sino esta gracia usted la ha recibido. Amén. ¿Me estoy explicando? Y entonces dice la palabra: y todos ellos habían obtenido la aprobación por su fe,
no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Amén. Vea qué interesante. Por eso busqué esta versión que dice que ellos van a ser perfeccionados juntamente con nosotros. ¿Sí está claro? Por favor, subráyelo. La Reina Valera dice un poco diferente, pero las Américas nos habla de una manera clara que no recibieron lo prometido hasta que nosotros recibiéramos esta gracia para que ellos no fueran perfectos sin nosotros. Ahora, los hombres del Antiguo Testamento, los héroes de la fe del Antiguo Testamento, se unirán con los héroes de la fe de este tiempo y juntos vamos a ser perfeccionados para la gloria de su nombre. Por eso, esta leve tribulación que está pasando, que no lo haga desmayar, que no lo haga claudicar, sino que hoy recibe la habilitación del Espíritu Santo para que ponga su mirada en el invisible. Se va a sostener viendo al invisible, teniendo la convicción que está llamado a ser perfeccionado en medio de las pruebas. Y usted saldrá de la prueba con un carácter más afirmado, igual al de Cristo, cada día más y más, y se va a cumplir lo que dice Colosenses capítulo 3 en la Nueva Traducción Viviente, que nosotros cada día nos vamos a parecer a Él. Cada día que lo conozcamos vamos a ser más parecidos a Él. Hermano, la palabra se conjuga de una manera maravillosa para que podamos entender que el problema que nos está pasando no nos va a detener y no nos va a hacer retroceder, sino lo vamos a superar y vamos a salir aprobados y seremos juntamente perfeccionados con aquellos que ya pasaron lo que hoy posiblemente estemos pasando. Y podrán venir otros problemas, pero no nos amedrentaremos ante tal circunstancia, sino creemos que Dios estará con nosotros. Yo le invito en esta hora que usted pueda ponerse de pie y creer que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés es nuestro Dios, y Él nos va a capacitar para que podamos creer lo que Él nos ha provisto. Nos ha dado el privilegio de aprender a caminar por fe y no por vista. Aprender a creer que en medio de los obstáculos, en medio de los problemas, Él está siendo nuestra fortaleza. ¿Cómo vamos a comprobar que Él es nuestra fuerza? ¿Cómo vamos a comprobar que Él es nuestra roca de ayuda? Moisés lo comprobó en los momentos más duros de su llamado ministerial. Comprobó que el Dios que lo había llamado lo respaldaría en todo tiempo. Cierre sus ojos un momentito. Si alguno de nosotros había estado caminando, apoyándose en su propia sabiduría, es el tiempo que le diga a Dios: perdóname, me he apoyado en mi propia sabiduría. Si en ese caminar vinieron problemas, dígale al Señor: hoy pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti esos problemas que por mis malas decisiones he acarreado, pero hoy creo que tú me ayudarás a salir adelante. Este problema, este obstáculo, esta adversidad no me va a detener. Yo creo. Levante sus manos un momentito y dile: yo creo, Señor, que tú me ayudarás a superar lo que estoy viviendo. No quiero desmayar, no quiero retroceder. Quiero creer que tu mano de amor, tu mano de misericordia está conmigo y me infunde nuevas fuerzas, me infunde el respaldo para poder ver mi futuro con esperanza, ver mi vida con un propósito,
Señor, lo que haya acontecido no me detendrá. Tengo el privilegio de ver hacia adelante. Tengo el privilegio de que tu palabra hoy me habilita. Señor, Moisés alcanzó buen testimonio por la fe. Yo quiero alcanzar buen testimonio por la fe. Quiero creer en lo que tú me has mandado a hacer. Quiero creer en tu amor y tu gracia perfeccionándose en mi vida para salir adelante. Señor, conoces los problemas que estoy pasando. Conoces los momentos difíciles. No quiero retroceder porque no quiero desagradar tu corazón. Quiero aprender a agradarte. Quiero ser un hombre, una mujer valiente. Quiero caminar conforme al propósito. Por eso te doy gracias en esta hora, por este momento. Mientras fluye la alabanza.